En lo alto de las colinas de El Cairo, una silueta imponente domina la ciudad desde hace más de 800 años. No es solo una fortaleza, es el corazón de piedra del poder en Egipto, un testigo silencioso de imperios forjados, traiciones sangrientas y decisiones que cambiaron el curso de la historia. Prepárense para un viaje a través del tiempo, donde cada piedra cuenta una leyenda, cada torre es un centinela del pasado y cada pasadizo susurra secretos de sultanes y batallas. Esta es la ciudadela de Saladino, la fortaleza que gobernó Egipto durante 7 siglos. Nuestro viaje comienza en el siglo XII, un periodo de intensa agitación en el Medio Oriente. El legendario sultán Saladino, unificador del mundo islámico y azote de los cruzados, acababa de consolidar su control sobre Egipto en 1169. Su genio militar no se limitaba al campo de batalla, poseía una visión estratégica que trascendía el presente. Al observar El Cairo, una ciudad vibrante pero vulnerable, identificó una debilidad crítica. A diferencia de otras grandes capitales como Damasco o Alepo, carecía de una ciudadela fortificada que pudiera servir como baluarte defensivo y centro de gobierno. La amenaza de los cruzados, que ya habían intentado invadir Egipto en varias ocasiones, era palpable. Saladino comprendió que para asegurar la estabilidad de su nuevo dominio y protegerlo de futuras incursiones, necesitaba una fortaleza inexpugnable. Su visión era monumental, construir no solo una ciudadela en el promontorio de las colinas de Mokattam, sino también una muralla de 20 kilómetros que uniera El Cairo y la antigua Fustat, creando una única y formidable ciudad fortificada. Este proyecto ambicioso no solo protegería la capital, sino que también simbolizaría el poder y la unidad del nuevo estado ayubí. La tarea de materializar este sueño recayó en su visir y arquitecto principal, Ba al-Din Karakus. Karakus, conocido por su eficiencia y pragmatismo, se enfrentó a un desafío logístico sin precedentes. La elección de las colinas de Mokattam no fue casual, su elevación natural ofrecía una ventaja defensiva inigualable, dominando el paisaje circundante y proporcionando una vista estratégica de la ciudad y el Nilo. La piedra caliza necesaria para la construcción se extrajo directamente de las canteras cercanas en las propias colinas, lo que reducía significativamente los costos y el tiempo de transporte. La tradición popular, a menudo teñida de leyenda, sostiene que incluso se utilizaron piedras de pirámides menores de Giza y Abusir para acelerar la construcción. Aunque los historiadores debaten la veracidad de esta afirmación, la magnitud del proyecto y la necesidad de materiales abundantes hacen que la idea no sea del todo descabellada. La mano de obra fue igualmente vasta, incluyendo a miles de prisioneros de guerra cristianos capturados en las batallas contra los cruzados, quienes, bajo la supervisión de ingenieros y maestros constructores, transformaron la visión de Saladino en una realidad de piedra. Saladino, el gran estratega, falleció en 1193, antes de ver su obra maestra completamente terminada. Sin embargo, sus sucesores de la dinastía ayubí continuaron con el proyecto con la misma determinación. Fue el sultán Al-Kamil, sobrino de Saladino, quien finalmente completó la ciudadela en 1208, convirtiéndola oficialmente en la sede del gobierno de Egipto. Desde ese momento, y durante casi 7 siglos, la ciudadela de Saladino sería el epicentro del poder egipcio, un bastión inexpugnable que presenciaría el ascenso y la caída de dinastías, la intriga política y la vida cotidiana de una nación. La ciudadela de Saladino es mucho más que un conjunto de muros, es una obra maestra de la ingeniería militar medieval, un testimonio de la sofisticación arquitectónica ayubí. Su diseño aprovecha al máximo la topografía del terreno, situándose en una posición naturalmente elevada que la hacía casi inexpugnable. Cada elemento, desde el grosor de sus murallas hasta la ubicación de sus torres, fue concebido con un propósito defensivo. Para el visitante de hoy, recorrer sus patios y pasadizos es adentrarse en una lección viva de estrategia militar. Las murallas de la ciudadela son un espectáculo en sí mismas. Con un grosor promedio de 3 metros y una altura que superaba los 20 metros en muchos puntos, representaban una barrera colosal contra cualquier atacante. Estas murallas no eran simplemente paredes, estaban equipadas con almenas, matacanes, aberturas desde las cuales se podían arrojar proyectiles sobre los asaltantes, y numerosas aspilleras para arqueros, permitiendo una defensa activa y coordinada. El diseño incluía un complejo sistema de puertas y contrapuertas, a menudo con giros en ángulo recto, para ralentizar y desorientar a cualquier fuerza invasora. A lo largo de las murallas se erigían numerosas torres, cada una con su propia función y diseño. Algunas eran torres de observación, ofreciendo vistas panorámicas de los alrededores, mientras que otras eran torres defensivas macizas, capaces de albergar guarniciones y artillería.
El recinto norte, que albergaba las principales instalaciones militares, medía aproximadamente 560 metros de largo por 317 metros de ancho, un espacio vasto que podía albergar a miles de soldados y sus provisiones. La escala de la ciudadela era tal que, en su apogeo, era una verdadera ciudad dentro de la ciudad, autosuficiente y formidable. Quizás la obra de ingeniería más asombrosa dentro de la ciudadela es el pozo de Yusuf, Bir Yusuf. En una fortaleza diseñada para resistir largos asedios, el suministro de agua era una preocupación primordial. Saladino y sus ingenieros resolvieron este problema excavando un pozo de 87 metros de profundidad, que alcanzaba el nivel freático de las colinas de Mokattam. Lo que hace a este pozo verdaderamente excepcional es su ingenioso sistema de acceso. Una escalera de caracol, lo suficientemente ancha como para permitir el paso de animales de carga, descendía en espiral alrededor de un eje central, facilitando el transporte de agua desde las profundidades hasta la superficie. Este pozo garantizaba un suministro constante de agua dulce para la guarnición y los habitantes de la ciudadela, incluso durante los asedios más prolongados. Era un testimonio de la previsión y la capacidad técnica de los constructores ayubíes. Irónicamente, a pesar de sus formidables defensas y la preparación para el asedio que representaba el pozo de Yusuf, la ciudadela de Saladino nunca sufrió un verdadero asedio militar exitoso. Su mayor amenaza, como veremos, provino de las intrigas y ambiciones que se gestaron dentro de sus propios muros. Más allá de su imponente arquitectura, la ciudadela de Saladino fue un escenario vibrante de la vida política, social y cultural de Egipto durante siglos. Sus muros fueron testigos de la pompa de las cortes reales, el bullicio de los mercados, la devoción en sus mezquitas y, por supuesto, las intrigas y traiciones que a menudo acompañan al poder absoluto. Para el historiador, cada rincón de la ciudadela es un libro abierto de anécdotas y eventos que moldearon el destino de una nación. Entre los episodios más oscuros y dramáticos que tuvieron lugar en la ciudadela, ninguno es tan infame como la masacre de la ciudadela de 1811. En ese momento, Egipto estaba bajo el control nominal del Imperio Otomano, pero el verdadero poder residía en las manos de los mamelucos, una élite militar que había gobernado Egipto durante siglos y que aún representaba una fuerza formidable. Mehmet Ali, un ambicioso oficial otomano de origen albanés, había sido nombrado gobernador de Egipto y estaba decidido a modernizar el país y consolidar su propio poder. Los mamelucos eran un obstáculo constante para sus planes. Con una astucia maquiavélica, Mehmet Ali ideó un plan para eliminarlos de una vez por todas. Invitó a 470 de los principales líderes mamelucos a un banquete de reconciliación en la ciudadela, supuestamente para celebrar la investidura de su hijo, Tusum Pasha, como comandante de una expedición contra los babíes en Arabia. Los mamelucos, confiados en la hospitalidad y la promesa de paz, acudieron sin sospechar. Tras el festín, mientras los mamelucos se retiraban por un estrecho y sinuoso pasadizo que conducía a la puerta de Azab, las tropas de Mehmet Ali, apostadas en las alturas de las murallas, abrieron fuego. Fue una masacre brutal y despiadada. Los mamelucos, atrapados en el angosto desfiladero, no tuvieron escapatoria. Solo uno, Amin Bey, se dice que logró escapar saltando con su caballo desde una de las murallas, aunque su destino final es incierto. Este acto de traición eliminó a la principal fuerza opositora de Mehmet Ali, consolidando su dinastía, que gobernaría Egipto hasta la Revolución de 1952. La masacre de la ciudadela es un recordatorio sombrío de la brutalidad inherente a la lucha por el poder y un punto de inflexión en la historia moderna de Egipto. Pero la ciudadela no solo guarda tragedias, también alberga curiosidades que añaden un toque de encanto a su historia. El águila bicéfala misteriosa, en una de las torres de la muralla oeste, conocida como la Torre de las Águilas, se puede observar un relieve de un águila de 2 cabezas. Popularmente, se asocia con Saladino, quien supuestamente adoptó este símbolo. Sin embargo, las cabezas del águila original desaparecieron hace mucho tiempo, y es probable que la pieza que vemos hoy haya sido recolocada o restaurada en una época posterior. Este símbolo, común en el arte islámico medieval, sigue siendo un enigma fascinante para los visitantes. El pago desigual y el reloj que nunca funciona, en el patio de la majestuosa mezquita de Mehmet Ali, se alza una torre con un reloj. Este reloj fue un regalo del rey Luis Felipe de Francia a Mehmet Ali en 1845, a cambio del obelisco de Ramsés II que hoy adorna la Plaza de la Concordia en París. Los cairotas, con su característico sentido del humor, consideran que fue un mal negocio. El reloj, que llegó dañado y nunca funcionó correctamente, ha sido una fuente de frustración y chistes locales.
Es un símbolo irónico de un intercambio cultural desigual y un recordatorio de que no todos los regalos son lo que parecen. Una ciudad en miniatura, en su apogeo, la ciudadela era un microcosmos de la sociedad egipcia. Era completamente autosuficiente, albergando no solo las residencias del sultán y su harén, sino también mezquitas, palacios, escuelas, baños públicos, cuarteles para la guardia, establos reales, almacenes, talleres e incluso su propio sistema de justicia. Era un centro administrativo, militar y residencial que podía funcionar de manera independiente durante largos periodos, reflejando la complejidad y la organización de los estados medievales islámicos. Hoy, la ciudadela de Saladino se erige como un museo al aire libre y el símbolo inconfundible del horizonte de El Cairo. Su silueta, dominada por los minaretes y la cúpula de la mezquita de Mehmet Ali, es una de las imágenes más icónicas de la capital egipcia. Para el turista, es una parada obligatoria, para el historiador, un tesoro de información, y para el aficionado a la historia, una inmersión profunda en el pasado glorioso de Egipto. El aspecto actual de la ciudadela debe mucho a las ambiciones de Mehmet Ali. A principios del siglo XIX, el gobernador otomano emprendió un vasto programa de modernización y reconstrucción. Demolió muchos de los edificios medievales ayubíes y mamelucos para dar paso a nuevas estructuras de estilo otomano, reflejando su deseo de proyectar una imagen de poder y modernidad. La joya de esta transformación es la mezquita de Mehmet Ali, también conocida como la mezquita de alabastro. Construida entre 1830 y 1848, con su distintiva cúpula central y sus esbeltos minaretes, es un ejemplo sublime de la arquitectura otomana y domina el paisaje de la ciudadela. Además de la mezquita, Mehmet Ali construyó el Palacio de Al-Gawara, Palacio de las Joyas, que hoy alberga un museo con artefactos de la época de la dinastía de Mehmet Ali. El antiguo harén de la ciudadela ha sido transformado en el Museo Militar Nacional, donde se exhiben armas, uniformes y artefactos que narran la historia militar de Egipto a lo largo de los siglos. Otros museos dentro del complejo incluyen el Museo de la Policía y el Museo de Carruajes Reales, cada uno ofreciendo una ventana a diferentes aspectos de la vida en la ciudadela. Desde las murallas y terrazas de la ciudadela, la vista es simplemente sobrecogedora. Se domina todo el Cairo islámico, un laberinto de mezquitas, minaretes y edificios históricos que se extiende hasta donde alcanza la vista. En días despejados, la panorámica se extiende aún más, permitiendo vislumbrar las legendarias pirámides de Giza en el horizonte occidental, un recordatorio de la inmensa profundidad histórica de esta tierra. Es un lugar donde el pasado y el presente se encuentran, donde la grandeza de los faraones se une a la de los sultanes y gobernadores. La ciudadela de Saladino, junto con el Cairo histórico, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, reconociendo su valor universal excepcional como un testimonio de la civilización islámica y su papel crucial en la historia de la región. Aunque ya no es el centro de gobierno de Egipto, su presencia sigue siendo un recordatorio palpable del peso abrumador de la historia, un monumento vivo a la resiliencia, la ambición y el ingenio humano. Cada visita es una oportunidad para conectar con un pasado glorioso y comprender mejor el presente de esta fascinante nación. Si la historia de esta fortaleza imbatible, testigo del auge y la caída de imperios, ha encendido su imaginación y les ha hecho reflexionar sobre el poder del tiempo y la piedra, les invitamos a seguir explorando con nosotros. Suscríbanse a nuestro canal para no perderse nuestros próximos viajes a los rincones más fascinantes de la historia. Déjenos un comentario. ¿Qué les parece más impactante de la ciudadela de Saladino, su ingeniería milenaria, las oscuras traiciones que vivieron sus muros, o la majestuosidad de su transformación moderna? Hasta la próxima, entre los monumentos del mundo.